Muy buenas tardes, seguidores de la República. Vamos con otro Facebook Live, ahora con un tema financiero, un tema que es curioso. Tal vez hace unos pocos años atrás, no estamos hablando más de 2, 3 años, 4 años, ha venido cambiando constantemente y es el tema en cómo se fondea el gobierno, es el tema de cómo le está yendo realmente al gobierno de Costa Rica en esos fondeos, en ese mercado primario, en las subastas, en las colocaciones que va desarrollando principalmente con la, como se dice, jugarreta, digámoslo así, de este tema fiscal, de este gran déficit fiscal en el que nos encontramos. Y a veces escuchamos que el gobierno está estrujando el mercado, a veces escuchamos que las tasas de interés van para arriba, pero bueno, parece que ahora ha cambiado un poco y para eso traemos a dos expertos y también amigos de la República que siempre nos explican y de Grupo Prival, donde siempre nos ayudan principalmente con todos los temas de bolsa, los temas que tienen que ver con el mercado financiero. Carla Arguedas, la gerente de Prival Advisory and Strategy de Prival Securities Costa Rica. Carla, ¿cómo estás? Hola Fabio, bien, muchas gracias por la invitación y estamos acá a la orden. Perfecto. Y don Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival. ¿Cómo está, don Vidal? Don Fabio, Carla, amigos y amigas que nos están escuchando, nos están siguiendo, nos están viendo. Muy bien, gracias a Dios, esperando que todos se encuentren bien de salud y aquí estamos con muchísimo gusto para conversar estos minutitos acerca de este tema. Perfecto, gracias. Hemos hablado mucho de temas de enfermedad, hemos estado hablando mucho de temas de COVID, hemos estado hablando mucho de reactivación económica, pero hay algo curioso. Las tasas de interés, ¿por qué en Costa Rica se han mantenido bajas en el último año, digámoslo así, prácticamente? ¿Y cómo le está yendo al gobierno captando ese dinero para fondearse y para no tener que estar estrujando el mercado? Don Vidal nos preparó una presentación, vamos a ir poco a poco desarrollándola y así vamos a ir conversando. Así que, don Vidal, le cedo el espacio. Muchísimas gracias, Fabio, de nueva cuenta, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Debo partir por el principio básico de que en el mercado lo que regularmente vemos reflejado es el comportamiento de los productores, de los consumidores, de lo que nosotros llamamos agentes económicos y se comunican a través de un lenguaje muy especial, el lenguaje de los precios. Por ejemplo, cuando las papas están escasas, su precio sube. Cuando los dólares están escasos, también su precio sube. Tenemos entonces ahí un aumento en el tipo de cambio. Pero cuando tenemos excedentes en liquidez en los mercados, o sea, sobra la moneda, afectamos quizás, para mí, uno de los más importantes precios que tenemos en el mercado. Tan especial es ese precio que le tenemos un nombre diferenciado, tasas de interés. La tasa de interés es el precio de estar ahorrando o estar tomando recursos en el mercado. Dependen efectivamente de las fuerzas de oferta y de demanda, pero detrás de eso también hay un elemento muy importante que sobre todo ahora, y ahí lo dejo como para alguna otra oportunidad, la nueva corriente de economía que se llama neuroeconomía está incorporando en los programas qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente manifiesta en el precio. Y pueden ser solamente dos cosas, en cosas fundamentales, confianza o miedo. Entonces, basados en esa situación, veamos a ver qué fue lo que cambió. Como bien lo decía Fabio, y no es hace mucho, es diciembre del 2018 comparado con datos de marzo del 2021, que son los datos que les vamos a compartir ahora. Ustedes recordarán que en esa fecha, la exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, se las veía realmente a cuadritos, como decimos popularmente, para juntar el dinero y pagar los gastos del gobierno. Hoy, tal y como más adelante nos lo va a explicar nuestra compañera Carla, el gobierno tiene una situación, si se quiere, de holgura. ¿Qué cambió en el mundo? Porque en el medio está la COVID-19, toda la crisis del año pasado 20. Bueno, aquí hicimos un recuento de algunos de los hitos más importantes que explican el tema. Recordarán ustedes que precisamente en el 2019, julio, entró en vigencia la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 9635. Eso calmó los ánimos, trajo un panorama diferente a la economía de Costa Rica. La Ley 9524 hace que todo el Estado se agrupe, no solamente el gobierno, sino que también los órganos desconcentrados entren ahí. Los órganos desconcentrados ponen factura de gasto, pero también ponen ingresos y eso cambia un poco las cifras. Por eso tenemos que tener cuidado para no confundir y comparar peras con naranjas.
El gobierno recibió el año pasado particularmente ayudas financieras para la pandemia. Esto también cambia el panorama. Y sobre todo se tiene la expectativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será un sello de calidad para que Costa Rica se porte bien en el mediano plazo. Fíjense que una de las metas con el Fondo Monetario Internacional se cumpliría en el 2034. A nivel global, particularmente el presidente Biden está inyectando una gran cantidad de recursos en la economía. Si inyectan plata, abunda la plata, las tasas de interés a la baja en la perspectiva internacional. Entonces, todo esto hace pensar que tenemos un mercado con un poco más de nivel de confianza y, por otro lado, también la gente, saliendo de ese periodo de temores, mantuvo los recursos en el muy corto plazo, sin ganar dinero prácticamente. No pueden pasar así todo el tiempo, así que hay que empezar a mover esos recursos y por eso el gobierno ha encontrado un buen pie de amigo. Esta filmina para mí es elocuente, es lo que el gobierno estaba pensando en captar y lo que lleva ahora. Voy a darle la palabra a Carla. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. El monto que el Ministerio de Hacienda había anunciado para captación en el primer semestre del 2021 era 1.8 billones de colones. Esto era al 30 de junio. Sin embargo, a la fecha, a la semana pasada, ya llevamos por encima de 1.4 billones. Honestamente, nosotros que pasamos en esto el día a día y tenemos muchos años de estar en el mercado, es la primera vez desde hace muchos años donde vemos una captación con un monto tan importante en un clima tan complicado como el que hemos estado de pandemia, todavía con mucha incertidumbre de muchas cosas que van a pasar en el tema específico de Costa Rica, todo el tema del déficit fiscal. Y a pesar de eso, iniciamos el año 2021, desde el mes de enero vimos subastas muy importantes. Recuerdo que eran subastas de 200 mil millones de colones la primera, la siguiente otros 200 mil. Y desde ese momento ya se veía la ruta que llevaba la captación de Hacienda. Esto ya es más del 80% de la captación. Todavía nos queda 3 meses prácticamente donde Hacienda puede seguir aumentando este monto. La expectativa, por lo menos para nosotros, es que vamos a sobrepasar este monto que ellos necesitaban, los montos de requerimiento. Entonces ha sido realmente positivo. La gestión del Ministerio de Hacienda de la Tesorería Nacional ha sido una gran gestión con respecto al monto y al manejo de las tasas de interés. En la siguiente filmina traemos datos también de la colocación por tipo de instrumento. Hacienda, cuando hace su presentación de deuda, pone, digamos, límites en los títulos donde quiere realizar la captación. El instrumento de TP, que son títulos tasa fija, habían puesto un 60% con un más menos 5 de variación. Llevamos un 81% prácticamente acá, pero acá lo relevante es los plazos. Ahorita vamos a ver los plazos a los que ha estado captando. En el caso de los títulos en dólares, los TP dólares, la meta de ellos era un 10 más menos un 5%. Llevamos un 4.61, pero aquí hay una explicación bien clara. O sea, estamos apostando a un acuerdo con el Fondo Monetario, estamos apostando a que van a entrar recursos baratos. Entonces, no tiene ningún sentido ir a captar a tasas altas al mercado local si la expectativa es que entren recursos baratos. Entonces, esto tiene todo el sentido que apenas tenga un 4.6% de captación en dólares y el resto ya son montos menores, los títulos cero cupones. La variación fue que Hacienda antes emitía 0 cupones solamente a un año plazo, ahora tenemos 0 cupones a más de 2 años plazo que ha estado emitiendo el Ministerio de Hacienda. En este rubro lleva un 9.83 en el caso de colones, un 3.6 en dólares. Siempre es necesario que Hacienda tenga oferta en este tipo de instrumentos porque hay clientes como tesorerías del banco, fondos de inversión a la vista que necesitan este tipo de instrumentos. Entonces, siempre es importante que el emisor tenga oferta para todos los gustos. Acá en esta filmina nos parece muy importante de cara a la gestión que hablábamos del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque en años anteriores, y recordemos que en el 2018, como Vidal ahora lo comentaba con todo el tema de la crisis fiscal,
Hacienda se vio obligado a hacer captaciones a muy, muy corto plazo y a tasas sumamente altas. No sé si recuerdan que, por ejemplo, emitió bonos que ahora vencen, por ciento, en diciembre del 2021. En ese momento emitió bonos a 2 años plazo con un cupón de 9.32.5, pero en dólares. Eran tasas que nunca habíamos visto acá en el mercado local. Y la gente se asustó, pero aún así el mercado vio estas inversiones y las compramos. En general, los inversionistas, tanto patrimoniales como institucionales, entraron a estas emisiones y el costo era muy alto y el plazo era muy corto. Sin embargo, ahora estamos viendo que prácticamente casi un 70% de las colocaciones de Hacienda están a más de 5 años plazo. Ahí podemos ver a 5 años un 22.22%, a 7 años plazo un 33.3%, y a más de 10 años plazo un 13.32%. A más de 10 años plazo empezamos a ver demanda hasta hace más o menos como un mes y medio, pero eso es importante, el mensaje, porque la confianza de nuevo del mercado hacia el emisor, ¿verdad? Cuando no hay confianza, pues la gente o no invierte o se va a muy corto plazo. En este caso hemos visto, de hecho, en las últimas subastas, muchísima demanda por los bonos de largo plazo, y aquí lo vemos en esta filmina reflejado, donde más del 70%, como les decía, está a más de 5 años plazo. Digamos, si esto lo agarramos y lo tiramos a prácticamente año y medio atrás o 2 años y medio atrás, realmente es un giro de 180, ¿no? Es otra fórmula. Recordemos que hubo un tiempo incluso de que el gobierno estuvo prácticamente captando a menos de 30 días y era la única forma en que podía tener liquidez. Ahora Claro. parece que tiene suficiente liquidez el mercado, hay suficiente confianza, y bueno, hay que ser sinceros, estamos a punta de anuncios, no hemos hecho nada, ya incluso las calificadoras de riesgo ya no nos creen, ¿verdad? Hemos visto como no nos han tocado las calificaciones de riesgo, por lo menos no nos han vuelto a bajar, pero bueno, se ve un mercado más holgado, un mercado más llamativo, por lo menos a lo interno, lo cual es una buena noticia, y siguen siendo vientos para cambios, ¿verdad? Me parece que esto va muy bien. Sí, vamos a ver, la gestión, como les decía, nosotros consideramos que ha sido excelente del Ministerio de Hacienda y lo hemos visto, se han dado el lujo, como lo decimos nosotros acá, de hasta dejar dineros por fuera. En la última subasta, la semana pasada, porque esta semana no hubo subasta, esta semana lo que tuvimos fue canje de gestión de pasivos. La semana pasada hubo un cambio muy importante en el comunicado que ellos enviaron, en el hecho relevante, y fue que pusieron topes de captación por serie. Entonces, ellos siempre dejaban el saldo para captar al mercado abierto. ¿Qué quiere decir? De que evaluaban las tasas a las que el mercado les ponía recursos, pero no se limitaban. Para esa subasta pusieron un monto de captación máxima en cada serie de 30,000 millones de colones. Eso es una señal muy, muy importante para el mercado, porque ellos, el emisor dijo, no capto más de 30,000 millones, entonces ofrézcanme ustedes qué quieren. Y lograron, en esa subasta, recuerdo que el mercado les ofreció como 200,000 millones de colones, Hacienda captó solamente 77,000 millones de colones. Entonces, dejó por fuera 130,000 millones de colones, y lo principal es que pudieron haber asignado los 200,000 millones de colones a las mismas tasas que estaba en el mercado secundario. O sea, ni siquiera era que iban a subir tasas, sino que las pudieron haber asignado, los 200,000 sin mover tasas, pero prefirieron dar el mensaje: estoy bien, voy a asignar solo 77,000 millones y además voy a bajar las tasas de captación. E hicieron movimientos importantes, de 0.10 en algunos plazos, de 0.06 en otro en las tasas, pero lo importante es el mensaje, y el mercado inmediatamente, en el mercado secundario, reaccionó y los precios de los bonos empezaron a subir, principalmente en la parte larga de la curva, y hemos visto, por ejemplo, movimientos en un bono del 2031 que en colones, que el Ministerio de Hacienda captaba en enero o en diciembre al 9, 38% al 2031, ya se está negociando en mercado secundario al 8.48, en cuestión de una semana y 3 días, que fue donde ellos dieron este mensaje. Entonces sí ha tenido un efecto positivo para ellos, para el costo, para el país, y lo hemos visto reflejado en las tasas. Entonces, por eso la gestión nos parece que ha sido excelente. Ahí vemos el resultado de tasas, más si las comparamos con las tasas del 2018, como bien lo decías.
Y si nos comparamos con tasas antes de pandemia, que si no me equivoco en la siguiente filmina nos vemos antes de pandemia, que hay unas curvas que traemos en moneda, ahí podemos ver la curva azul oscuro es la que es a diciembre 18. Esa fue la curva del terror que ahora decías con todo lo de la crisis fiscal. La curva celeste es a diciembre 19. Eso es muy importante porque fue antes de toda la pandemia. El tema de pandemia nos empezó a afectar directamente en marzo del 2020. Y la curva roja es la curva al 31 de marzo del 2021. Como podemos ver, ya estamos casi a niveles de las tasas que teníamos pre-pandemia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se vino la pandemia, las tasas en colones empezaron a aumentar de forma importante, las tasas en dólares, ni que se diga. Y los bonos de deuda externa presentaron caídas de 30 puntos en el mercado internacional. Y no fue en Costa Rica, fue, ¿verdad? Como sabemos, fue en todo el mundo. Sí, pero lo importante es ver cómo nos estamos ya viendo en niveles pre-pandemia. E incluso en la parte corta de la curva estamos ya pagando menos que en niveles prepandemia. Entonces aquí vemos claramente la gestión que ha tenido el emisor y es excelente, como les decía, igual del tema país, ¿verdad? Claro. Es una reducción de costo importante en la captación. En la parte en dólares es el mismo... No, me adelanté, te estaba diciendo que ahí está ya la curva en dólares. Ah, ok. Sí, en la parte en dólares todavía es más, más relevante el cambio que ha tenido, y en dólares es mucho porque nos movemos en tener una emisión, varias emisiones de deuda externa, y nos movemos con el mercado internacional. Entonces, en ese momento, la parte de deuda externa se cayó de forma importante de precio, los rendimientos, llegamos a pagar rendimientos del 10% en la parte larga de la curva en los bonos de deuda externa en plena pandemia. Recuerdo, si no me equivoco, es el 18 de marzo, el día que presentó la caída más fuerte en los bonos al 2044 y 2045. Ahorita estamos pagando 6.90 otra vez. Hoy los precios de los bonos han estado subiendo. Entonces, es un tema de mercado, pero también es un tema de recuperación de confianza del inversionista al ver este movimiento en las tasas. Ok, perfecto. Continuamos, vamos con la siguiente filmina. Vidal, si quiere, entra usted con lo de los canjes para... Esta es la parte de gestión de pasivos de canjes que curiosamente ayer Hacienda anunciaba nuevamente un canje exitoso. Así es, correcto. Para explicarle a nuestros amigos y a nuestras amigas, una cosa es la subasta, es ir a pedir prestado entregando un bono nuevo, y otra cosa es quitarnos del camino la presión del vencimiento de un bono que, valga la redundancia, va a vencer pronto. La mayor concentración de vencimientos que tiene el país están en noviembre y diciembre de este año. Justamente los bonos que entre lunes y martes intercambió el gobierno, y los cambió pasándolos de vencimiento del 2021, 2022 a plazos mayores. Esto no es reducir la deuda. Diríamos a lo tico, es patear la bola. Pero lo hemos venido haciendo desde el 2014. Antes de esas fechas, el canje no se utilizaba tanto. Fue don Luis Guillermo quien empezó a utilizar el mecanismo, un mecanismo relativamente exitoso. ¿Y cuál es el clic del asunto? Bueno, que el bono me va a vencer en noviembre, ya lo pasé para otro año. Entonces lo borro del presupuesto. A nivel de presupuesto tenemos vencimientos del 6,5% para este año y un déficit financiero proyectado de 7%. Ahora vamos a conversar un poquito más acerca de si ese número se puede sostener o no. El año pasado hemos terminado con un 8,7 afectado por la reducción de los ingresos, por el confinamiento de las empresas y de las personas, pero también porque tuvimos que pagar una factura sanitaria para la caja, para el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Pero, tal y como se está observando, hubo una recuperación a pesar de todo el año pasado en el tema de canjes, y hemos arrancado bastante bien con el asunto de los canjes este año. Esta es otra de las herramientas que utiliza el Ministerio de Hacienda. Y vean ustedes que, siendo este el monto total de deuda que teníamos para el 2021, prácticamente el 40% se ha pasado a vencimientos de otros años. Y ya para el 2022 incluso se está haciendo la tarea de bajar la presión. Todo esto de nueva cuenta trae confianza, trae un flujo de caja muy, muy diferente con relación a lo que veíamos en años anteriores.
También queríamos conversarles de los resultados, ahora sí ya fiscales, no solamente de captación. Quizás la sorpresa haya sido que en el mes de marzo hayamos tenido, después de 11 años de no verlo, un superávit primario. El primario es impuestos que entran, gastos que salen. Luego, otra cosa es pagar los intereses de la deuda. Vean ustedes que las barras azules han venido reduciéndose y más bien se puso en positivo la de marzo. Sin embargo, las barras rojas han venido creciendo. ¿Cuál es lo que hay detrás de esa barra roja? La deuda. Ese es realmente nuestro problema. Sí, voy a ser de abogado del diablo y voy a decir que perfecto, suena muy bien todo esto, Vidal, pero sin un cambio realmente de lo que hemos venido diciendo de cambios de gasto, todo este tipo de cosas, ese superávit primario realmente es como fantasma, no es sostenible. Voy a explicar un poquito más acerca de este superávit, contándoles que la deuda está creciendo a marzo también de este año, menos que lo que estaba creciendo antes, porque estamos a la espera de que entren los recursos del Fondo Monetario Internacional, tomando en consideración que estas 4 barras son a diciembre de cada año y esta es a marzo de este año. ¿Qué tenemos que considerar? Y aquí atiendo entonces la consulta de don Fabio. Cuando se nombra o se aprueba la ley 9635, se cambia el periodo fiscal. Antes terminábamos en septiembre y pagábamos en diciembre los impuestos. En esta oportunidad, para hacer el ajuste, el año terminó en diciembre. Y los impuestos, adivinen cuándo se pagaron, en marzo. Cosa que no se va a repetir en los próximos meses. Creo que vamos por la ruta correcta, pero marzo no es un buen parámetro de comparación por esas vicisitudes, esas particularidades especiales de una única vez que tiene. El cobro de los impuestos es uno de ellos, pero también la 9635 hizo que ese periodo no fuera de 12 meses, sino 15. Entonces también ahí tenemos infladito el ingreso. Ya les decíamos que en gasto las organizaciones descentralizadas pusieron factura, pero también, como por ejemplo el CONAVI, traen ingresos. Eso ayuda a que nos veamos mejor en materia de ingresos. Y finalmente, aunque el monto en números tan grandes como los que manejamos es apenas representativo, tenemos que tomarlo en consideración. Y me refiero a que el INA realizó un aporte de capital en marzo de más de 6.000 millones de colones. Y todo esto hizo que marzo se viera muy bonito. Pero no lo vamos a ver repetido en los próximos meses, razón por la cual no podemos tirar campanas al vuelo. Nadie podría llegar a decirnos entonces, ¿para qué empleo público o para qué el Fondo Monetario Internacional si ya tenemos estos números? Una golondrina no hace verano. Y ahora quisiera, don Fabio, si usted me lo permite, no sé si tiene alguna consulta, entrar un poquito en lo que se ve para el resto del año. No, perfecto. Creo que está muy bien sintetizado esta parte de la explicación. Para mucha gente esa fue la fórmula de verlo, ¿no? Cuando sale la noticia, ven, tantas veces se ha hablado de déficit y que de un momento a otro alguien diga superávit hasta que varios saltaron, ¿verdad? Y dijeron solucionado el problema. Ya no ocupamos de ABCD, todo el resto de cosas que hay que hacer y por eso la explicación es muy atinada, Vidal. Por supuesto, vamos con pronósticos de crecimiento que hace poco el Banco Mundial y otros entes dieron algunos de cambios que se fueron desarrollando en el primer trimestre del año. Correcto. Para recordarles nada más que siempre en enero, nuestro Banco Central, con datos de diciembre, por supuesto, nos presenta un plan de vuelo para 2 años. Para este caso fue 2021 y 2022. Voy a quedarme nada más con datos del 2021. Para el 2021 dijo que crecíamos un 2.6%. Ustedes recordarán que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional actualizó con datos de abril el pronóstico del mundo. Lo mejoró para muchos países. Por ejemplo, Panamá piensa crecer, o se espera que crezca un 12% este año. China un 12,5%, perdón, India un 12,5%, China un 8.6%. Y en el caso de los Estados Unidos, el pronóstico se mejoró de 5.2 a 6.4. La pregunta que debemos hacernos es, bueno, si nosotros somos tan dependientes del dinamismo económico de la primer potencia mundial como es los Estados Unidos, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional no nos movió nuestro crecimiento? Mi particular criterio es que el fondo evidentemente conversa con el Banco Central de Costa Rica y el Banco Central le dice, tengo cocinándose
empleo público y Fondo Monetario Internacional. No lancemos las campanas al aire, pero sí quiero contarles que otras empresas hacen pronósticos. Como Fabio mencionó hace un momento, la tocó. El documento, Fitch dice que para el 2021 espera un crecimiento del 3.3% para Costa Rica. Y la revista británica The Economist, que también hace poco tuvimos acceso al último reporte sobre la economía costarricense, estima que creceríamos un 3.4%. Esos datos a mí me parecen más razonables que el 2.6 previo. Es posible que el Banco Central en la revisión del programa macroeconómico ahora en julio haga el ajuste correspondiente, pero por supuesto en julio esperaríamos que ya hayamos pasado la página de empleo público y adelantado mucho el tema del Fondo Monetario Internacional. Para efectos fiscales, ¿esto qué significa? Significa que tendremos una economía un poquito más dinamizada. Tampoco es para lanzar campanas al viento, como he dicho en otras oportunidades, sino que le da un perfil de ingresos más fortalecido el que el gobierno pensaba. Y es que los pronósticos, como por ejemplo el pronóstico del déficit para este año del 7%, se fundamentan en un crecimiento del 2.6%. Pero si crecemos más y recogemos un poquitito más de impuestos, probablemente el déficit de fin de año no sea 7, sino que sea un poquitito menos. Tendremos que esperar los números finales oficiales por parte del Banco Central. Pero quizás la buena noticia en primicia es que probablemente en julio veamos al Banco Central moviéndose hacia un pronóstico más alto de crecimiento de Costa Rica. Claro, eso era lo claro. que nos queríamos contar. Fabio, no sé si tienen alguna consulta o algún amigo por ahí haya hecho alguna también. No, me parece fenomenal todos los puntos de ahí, la forma en como lo han planteado tanto Carla como vos. Creo que tendrá mucho que ver cuán rápido nos movamos con el tema de la vacunación también contra la COVID-19. Tendrá que ver mucho también qué tanto nos cuidemos mientras no estemos vacunados, ¿verdad? Mientras no lleguemos a esa inmunidad de rebaño que tanto se esperaría. Habría que esperar también qué va a suceder con todas estas negociaciones con el Fondo Monetario. Hay gente que dice que sin importar qué vaya a suceder en la Asamblea Legislativa con los proyectos, la plata del fondo viene porque viene. Ya será un tema de Costa Rica si lo toma como un crédito más para patear la bola o como para realmente tomar decisiones estructurales de lo que necesita el país. Me gustaría preguntarle a Carlita, digamos, varias cosas, Carla. Dentro del mercado, dentro de los core, vos que estás ahí todos los días viendo lo que se mueve en el mercado, ¿qué queda ahí como de saldos que ustedes digan? ¿Cómo están los inversionistas? ¿Quién está moviéndose más? ¿Son los bancos los que están desarrollando? Hay muchísima liquidez en el mercado, los bancos están desesperados por prestar dinero, la gente no está tan desesperada por endeudarse en estas fechas, aunque las tasas de interés estén tan bajas y en tantos programas, pero bueno, la incertidumbre es un problema, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo ha estado ese movimiento de la liquidez. De flujos, digamos. Sí, vieras, Exacto. Fabio, cuando, vamos a ver, después de que empezó todo el tema de pandemia, naturalmente se da un periodo de mucho susto donde la gente sale a vender, los precios bajan, nadie quiere comprar aunque sean super oportunidades, porque realmente nadie sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, como si tuviéramos la bolita, hubiéramos comprado todo lo que se cayó el año pasado, pero era un momento muy complicado. Después, poco a poco, hemos visto esa recuperación de la confianza. Empezamos con el movimiento de la parte corta de la curva. Parte corta, te digo, bonos al 2021, 2022. En ese momento, imagínate que los bonos en dólares al 2021 estaban pagando un 7%, 8%. Entonces eran inversiones muy atractivas y ahí empezó todo el movimiento en la parte en dólares. En colones también vimos el mismo movimiento. Conforme han ido saliendo noticias positivas, todo lo que Vidal ahora explicaba de pequeñas señales en temas del déficit, de cosas que han ido saliendo, de lo del acuerdo con el fondo, es muy importante, digamos, acá seguir insistiendo. El mercado internacional sí está, su único tema es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El inversionista de afuera sigue las noticias que surjan en torno al Fondo Monetario. Los precios se mueven de acuerdo a lo que salgan a esas noticias en la asamblea, todo lo que vaya saliendo.
pero se ha ido recuperando la confianza. Entonces, ahorita donde hemos visto mucho flujo, tanto de clientes institucionales como patrimoniales, en la parte más larga de la curva. Bonos con vencimiento en la parte en colones del, perdón, del 2028 en adelante tienen muchísima demanda ahorita. El mercado quiere entre más largos, mejor para comprar. Ahí es donde hemos visto que se ha estado ubicando la demanda. Naturalmente, hay clientes como tesorerías del banco que no se pueden ir a tan largo plazo, entonces siempre va a haber un nicho de clientes que se van a ubicar entre 3 y 5 años, pero hemos visto mucho movimiento a más plazo. Y de hecho, ahí lo veíamos reflejado en la filminita que les presentamos de los plazos de captación de Hacienda. Como el 70% se ha estado captando a más de 5 años. Ahí es donde hemos visto el flujo principal. Si bien es cierto, si hay mucha liquidez en el sistema, esto lo hemos reflejado, por ejemplo, en los costos para colocación de recompras de las operaciones de financiamiento. Los costos están en niveles bajísimos, en dólares andan más o menos al 2,25%. Esto es porque siempre hay otra parte, un inversionista que pone a trabajar su dinero e invierte en este tipo de instrumentos, ¿verdad? Pero las tasas que veíamos en algún momento para colocación de recompras en dólares estuvieron al 4%, ahorita andan entre 2, 2,25, a veces por debajo del 2%. Y en la parte en colones, muy parecido a dólares, andan en 3%. Esto refleja la cantidad de liquidez que hay en el sistema. Entonces, esta liquidez sí es muy de cierto tipo de cliente, pero el flujo y la demanda y lo que sentimos en las pantallas de bolsa ha sido más de 5 años en adelante. Perfecto. Bueno, prácticamente se nos va acabando el tiempo. Quiero adelantar que estamos prácticamente a un par de semanas de que los volvamos a tener por acá. No sé si alguno otro de los analistas de Prival estará por acá también con un tema que a la gente siempre le interesa muchísimo, que es el tipo de cambio, ¿verdad? Terminando marzo y ahora terminando abril ya tendremos 4 meses de información bastante nutrida de lo que es el movimiento del tipo de cambio. Y bueno, con todos los gossip, digamos así, del mercado, con el dinero que entraría al Fondo Monetario, cómo se movería este macroprecio que yo sé que obviamente la gente lo sigue mucho. Don Vidal, les regalo unos minutos para un último mensaje sobre el tema que hemos estado tocando en estos minutos y después también les doy la palabra a Carla para que se despida de quienes nos están siguiendo. Quisiera agregar al último análisis y la información que estaba aportando mi compañera Carla, el siguiente detalle que no es detalle, no es minúsculo. En octubre del año pasado, el Banco Central lanzó un programa de ayuda de crédito a los intermediarios financieros regulados, bancos privados, públicos, cooperativas mutuales y algunas otras entidades especiales, como por ejemplo la Caja de Ande y algunas financieras. Resulta ser que el banco está decidido a inyectar 840,000 millones de colones en créditos especiales para empresas y familias que se hayan visto afectadas por el tema de la pandemia. El banco les va a prestar los recursos al 0,8%. Hoy un intermediario se enfrenta a un mercado que está disminuido, no hay mucho movimiento en el crédito, entonces la tasa, como sabemos y hemos visto hoy, está muy baja. Está incluso en los niveles más bajos históricos. Nos referimos a la tasa básica pasiva del 3,20. Pero los entes financieros no van a tener que enfrentarse a un 3,20, se van a enfrentar a un 0,8. Algunos intermediarios financieros ya han anunciado que están preparando programas muy agresivos de crédito, incluso para consumo, en colones al 4%. De eso nos hemos enterado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no deberíamos esperar entonces aumentos importantes en la tasa de interés, que ha sido uno de los pilares importantes de la conversación del día de hoy. Pero quiero dejarles a los empresarios, a las personas, a las familias que nos están siguiendo hoy, de que le pongan mucha atención a esas renegociaciones crediticias que se pueden venir muy favorables en los próximos días. Vamos con Carla. Perfecto, Vidal, muchas gracias. Carla, tu cierre. No, muchas gracias, Fabio, como siempre, por el espacio. Es un gusto para nosotros poder compartir algo de lo que vivimos en el día a día y que es importante para todos, ¿verdad? Es por el país. Y cuando tengan gusto, acá estamos de nuevo a la orden. Muchas gracias más bien a todos por su atención.
Perfecto, perfecto. No, sin duda que ha sido un análisis bastante interesante de lo que cómo se ha manejado el tema de la captación en el gobierno, lo que significa para las tasas de interés. Por supuesto, le agradecemos a Carla Arguedas y a Vidal Villalobos de Grupo Prival por todo el análisis y la información que nos han entregado. Y por supuesto que seguiremos desde la República con toda la información que hacemos a nivel económico, a nivel financiero, para las familias, para el empresariado costarricense, para que ustedes tomen decisiones atinadas dentro del a la república.net. Que esté muy bien, buenas tardes.